Bienvenidos a su devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis. Quiero felicitarte por tomar este tiempo para escuchar la voz de Dios a través de este devocional. Seguimos con el estudio de la Palabra de Dios a través del libro Vivamos la Biblia con Palabritas. Hoy nos corresponde la unidad número 18. Que se titula La consagración a Dios, basado en el primer libro de Samuel. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 3 del versículo 1 al 21. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En esos tiempos, el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en cama mientras Samuel descansaba en el santuario del Señor donde estaba el cofre de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y él contestó: «Aquí estoy». Y Samuel corrió hacia Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?». Pero Elí le contestó: «Yo no te llamé, vuelve a tu cama». Samuel se regresó a su cama. De nuevo el Señor llamó: «Samuel». Y otra vez Samuel corrió hacia Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?». Y él le dijo: «Yo no te llamé, vuelve a tu cama». Samuel todavía no conocía al Señor, pues él nunca le había hablado directamente. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y de nuevo Samuel se levantó y fue hacia Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted?». Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al joven Samuel y le dijo a Samuel: «Vuelve a tu cama y si te llama de nuevo, di: Habla, Señor, tu siervo escucha». Así que Samuel regresó a su cama. El Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo: «Samuel, Samuel». Samuel dijo: «Habla, Señor, tu siervo escucha». El Señor estaba con Samuel mientras crecía y no dejaba que ninguno de sus mensajes de Samuel fuera encontrado falso. Entonces todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor continuó manifestándose a Samuel en Silo. Allí se revelaba el Señor a Samuel y le comunicaba la palabra del Señor. Para poder entender un poco más el tema de hoy, primero debemos saber qué es consagrar. Consagrar es separar una persona o cosa para el servicio exclusivo de Dios. En la Biblia se nos cuenta cómo los israelitas consagraban personas de la familia para Dios, principalmente el primer hijo de la familia o el primogénito. Te preguntarás, ¿qué hacía ese joven en el templo, verdad? Pues la mamá de Samuel se llamaba Ana. Ella era una mujer casada y ella y su esposo amaban a Dios. Pero Ana estaba triste, afligida, porque no podía tener hijos. Así que ella busca la presencia de Dios y le hace una promesa y le dice: «Si tú me das un hijo, lo consagraré a ti para que te sirva toda la vida aquí en el templo». Así que antes de que pasara un año, Dios le concedió a Ana el hijo que ella le había pedido y le puso por nombre Samuel. Y Samuel significa pedido a Dios. Así que cuando el niño creció lo suficiente, Ana lo llevó al tabernáculo, es decir, al templo, para ayudar al sacerdote Elí.
Allí se consagró a Dios, tal como Ana se lo había prometido al Señor. La otra pregunta que te puedes hacer es, ¿será que era común que Dios hablara con la gente y que alguien les pudiera escuchar su voz en ese tiempo? Pues en la Biblia se nos dice que muchas personas escucharon la voz de Dios de diferentes maneras y en diferentes tiempos y que consagraron su vida a Él, así como José, Moisés, María, la Madre de Jesús, Juan el Bautista y otros. Pero en este tiempo de Samuel, no. Como leímos en el versículo 1, decía que en esos tiempos, o sea, en el tiempo de Samuel, el Señor rara vez daba mensaje y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Y eso era debido al pecado y a la maldad que estaban cometiendo Elí y sus hijos, alejándose de Dios. Pues el Señor dice que Él honra a los que le honran, pero a los que lo desprecian, Él los tendrá en poco, es decir, les irá mal. ¿Crees que es difícil escuchar la voz de Dios hoy en día? Déjame decirte que no. Al contrario, tenemos muchas cosas a nuestro favor que no tenía Samuel, como por ejemplo tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y hoy la podemos descargar inclusive en el celular, la versión que quieras, con un lenguaje actualizado y de mejor comprensión. También la puedes adquirir físicamente a precios muy económicos en cualquier iglesia o en librerías cristianas. También puedes escuchar la voz de Dios en las enseñanzas que se dan en la iglesia, incluso a través de este devocional que estás escuchando hoy. Otra forma es siguiendo el consejo de los padres y escuchándolos. Y obedeciéndolos. También puedes hablar con Dios y escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a tu espíritu en tu corazón. Ahora, para consagrar tu vida a Dios, no significa que ahora debas vivir en el templo prestando un servicio especial a Él. No, consagrar nuestra vida a Dios es primero que creamos en Él, que nos apartemos del pecado y la maldad que ofrece el mundo, que obedezcamos lo que Él dice a través de su palabra. Samuel escuchó la voz de Dios y lo obedeció. Y el Señor dice en su palabra que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que está queriendo decir allí es que si oyes la voz de Dios, obedécela, así como hizo Samuel. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿será que yo también puedo escuchar la voz de Dios y dedicar mi vida a Él? Déjame decirte que sí, sí se puede. Y voy a darte algunas claves para eso, para escuchar la voz de Dios. La primera es, para escuchar la voz de Dios, se requiere que tengamos fe y una amistad cercana con Él, así como Samuel. Cualquiera puede recitar oraciones o hacer peticiones, pero aprender a escuchar su voz en nuestro corazón es diferente. Y eso se logra en esa cercanía, en esa relación con Él, en esa relación íntima entre tú y Él. Como segundo punto, necesitas aprender a quietar tu alma y tener un deseo profundo de escucharle. Después, abre tu Biblia y en un pasaje especial, escucha al Espíritu Santo, pregúntale y espera su respuesta. Cuando Dios te hable con su voz suave en tu corazón, debes obedecerle. Otra clave para empezar a escuchar la voz de Dios es saber qué cosas son más importantes tener cerca de ti.
o saber qué cosas te distraen o te separan o te alejan de Dios. Y es importante entonces empezar a apartarnos de esas cosas y empezar a tomar cosas que alimenten nuestro espíritu o dedicarle tiempo a cosas que alimenten nuestro espíritu, como primero la lectura de la palabra de Dios, libros cristianos que nos enseñen y nos inspiren a honrar y amar a Dios. ¿Qué tipo de música también escuchamos? Música que nos lleve nuestro espíritu a adorar a Dios. Y te vas a dar cuenta que no es tan difícil escuchar su voz cuando nos consagramos y lo buscamos a Él de corazón. Amigo que escuchas este devocional hoy, ¿realmente Dios te ha escogido a ti para seguirle y para escucharlo? Pero también para que consagres tu vida a Él. En Jeremías 7:23 dice que obedezcan mi voz y vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya muy bien. Oremos unidos. Amado Dios, gracias por enseñarnos hoy que tú nos creaste para entregar nuestras vidas a ti y no para que viviéramos apartados de ti y pensando solo en vivir dedicados a las cosas de este mundo. Hoy queremos decirte de todo corazón que deseamos agradarte en todo lo que hagamos, consagrando nuestras obras diarias y nuestra vida a ti. Te pedimos que nos ayudes a tener la sabiduría y a tener la fortaleza y la voluntad para dedicar más tiempo a ti y alejarnos de las cosas que a ti no te agradan o que nos alejan de ti. Quita toda dureza de corazón que nos impide escuchar tu voz, que nos impide consagrarnos a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y te damos muchas gracias. Amén.